Amigos de Ciencia Fácil, bienvenidos una vez más a su curso de física. Estamos en el módulo de los fluidos y la clase del día de hoy es de presión hidrostática. La presión hidrostática es aquella que origina todo líquido sobre el fondo y las paredes del recipiente que lo contiene. Y tiene una expresión matemática que es la siguiente. La presión hidrostática es igual al producto de la densidad, de la gravedad y de la profundidad de la superficie a un punto donde se desea encontrar la presión en metros. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si nosotros tenemos un recipiente que tiene contenido un líquido, entonces este líquido lo que va a hacer es que va a tener una presión en el fondo del recipiente o en algún otro punto. Aquí es muy importante decir que muchas veces en los libros se encuentra que depende de la altura, es decir, de la altura de aquí a acá. Eso está un poco mal porque en realidad lo que depende es de la profundidad. Muchas veces cuando se quiere calcular la presión hidrostática en el fondo del recipiente coincide con la altura. Sin embargo, es distinto cuando se quiere calcular en otro punto, ya que en este caso en lugar de tomar esta distancia, toman esta distancia, lo cual está mal. Se debe de tomar la distancia de la superficie libre al punto que nosotros queremos. Por eso la profundidad es distinto a la altura. La presión hidrostática juega un papel muy importante dentro de la hidrostática, ya que con ella podemos calcular, por ejemplo, cuál es la profundidad a la cual puede sumergirse un submarino sin antes estallar. Sin embargo, muchas veces se cometen errores cuando se habla de la presión hidrostática. Por ejemplo, ¿en cuál de los siguientes contenedores hay mayor presión hidrostática en el fondo del recipiente? En este caso, supongamos que tenemos dos recipientes, uno que tiene un contenido de 10 litros y otro tiene un contenido de 100 litros. En términos de masa, 10 litros equivalen a 10 kilogramos, mientras que 100 litros equivalen a 100 kilogramos. ¿Ustedes qué creen? ¿Dónde hay más presión? ¿En el fondo del recipiente de este pequeño o de este grande? En realidad, la presión ejercida por un líquido en cualquier punto de un recipiente no depende de la forma de este ni de la cantidad del líquido contenido, sino únicamente depende de la profundidad. Es decir, como aquí hay una profundidad más grande que en este recipiente, entonces la presión en el fondo de ellos será mayor en este recipiente, puesto que, vuelvo a repetir, tiene una mayor profundidad de la superficie libre al fondo del recipiente. A esto se le conoce como paradoja hidrostática. Recordemos que una paradoja es lo que va en contra de la opinión común. Ahora bien, consideremos dos recipientes con agua con diferente altura y que la presión hidrostática es igual al producto de la densidad del líquido por la aceleración de la gravedad y la profundidad de la superficie libre del líquido al fondo del recipiente o al punto donde queremos calcular la presión. Entonces tenemos el recipiente 1 y el recipiente 2. La profundidad de la superficie libre del recipiente 1 al fondo es igual a 0.5 metros y la profundidad de la superficie libre del recipiente 2 al fondo es de 0.2 metros. En este caso, si se dan cuenta, la profundidad de la superficie libre corresponde o es igual a la altura. Es lo que les comentaba anteriormente. Muchas veces se maneja como la altura, pero en realidad es la profundidad. Entonces, calculemos la presión hidrostática para el recipiente 1, sin antes mencionar que la densidad del agua, recuérdenlo, es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico y la aceleración de la gravedad simplemente es de 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Entonces, para el recipiente 1 tenemos lo siguiente. La presión hidrostática es igual a la densidad, que es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, multiplicado por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y multiplicado por la profundidad, que es de 0.5 metros. Por lo tanto, la presión hidrostática en el recipiente 1 es de 4900 newton sobre metro cuadrado, o bien 4900 pascales. Para el recipiente número 2 tenemos lo siguiente.
La presión hidrostática es igual a la densidad del agua, porque es el mismo líquido, multiplicado por 9.8 metros sobre segundos cuadrados y multiplicado por la profundidad, y eso es igual a 0.2 metros. Si realizamos la operación, esto simplemente es 1960 newton sobre metro cuadrado o simplemente 1960 pascales. Estos resultados nos ayudan a confirmar la paradoja hidrostática. No importa la cantidad de líquido y tampoco importa la forma que tienen los recipientes. Lo único que nos interesa es la profundidad a la cual se encuentre el punto donde queremos calcular la presión hidrostática, que en este caso resultó ser el fondo del recipiente. Ahora resolveremos ejemplos relacionados con la presión hidrostática. El ejemplo número 1 dice lo siguiente: tres recipientes idénticos A, B y C contienen igual cantidad de diferentes líquidos. Las densidades de los líquidos son: la densidad de A es mayor que la densidad de B y este es mayor que la densidad de C. La pregunta es: ¿cómo es la presión en las bases de los recipientes? Recordemos que la presión hidrostática es igual a la densidad del líquido multiplicada por la aceleración de la gravedad y depende de la profundidad. Es decir, la presión hidrostática va a depender de dos elementos, ya que la gravedad es constante en todo momento y en cualquier punto en la Tierra. Entonces, en este caso, como tienen la misma cantidad de líquido y es el mismo recipiente, lo cual quiere decir que la profundidad de los tres es la misma, entonces la presión hidrostática solamente va a depender ¿de qué? Exactamente, va a depender solamente de la densidad del líquido. Por lo que en este ejemplo, lo único que tenemos que hacer es fijarnos quién tiene la mayor densidad. Entonces, pues el ejemplo ya nos lo dice, la densidad mayor es para la A y así sucesivamente. Por lo tanto, la presión hidrostática en A tiene que ser mayor que la presión hidrostática en B y mayor que la presión hidrostática en C. Ejemplo número 2. El ejemplo número 2 dice lo siguiente: tres recipientes A, B y C contienen distinta cantidad del mismo líquido. ¿Cómo es la presión en las bases de los recipientes? En este caso tenemos tres recipientes que son diferentes, pero contienen el mismo líquido. Entonces la presión hidrostática no va a depender de la densidad de esta vez porque es el mismo líquido. De la gravedad tampoco depende. Para este caso, la presión hidrostática solo va a depender de la profundidad de la superficie libre al fondo del recipiente. Por lo que solo nos basta encontrar quién de estos recipientes tiene una mayor profundidad desde la superficie al fondo del recipiente. En este caso, el recipiente A tiene una mayor profundidad que el recipiente B. Sin embargo, el recipiente C tiene una mayor profundidad que el recipiente A. Por lo tanto, la presión hidrostática en C es mayor que la presión hidrostática en A y esta es mayor que la presión hidrostática en B. Ahora veamos un último ejemplo. El ejemplo dice lo siguiente: calcular la presión hidrostática en el punto A y en el punto B del siguiente recipiente que contiene agua. Recordemos una vez más que la presión hidrostática es igual a la densidad del líquido, que en este caso, al ser agua, ¿cuál es su densidad? Perfecto, es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, multiplicado por la gravedad y la profundidad en la cual se encuentre nuestro punto deseado. En este caso, la profundidad del punto A es de 1.5 metros. Por lo tanto, la presión hidrostática en este punto es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico multiplicado por 9.8 metros sobre segundos cuadrados y multiplicado por 1.5 metros. Esto da como resultado 14.700 pascales. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de tomar la profundidad hubiéramos tomado la altura? Si hubiéramos tomado la altura al punto A, hubiéramos multiplicado por 2 metros, lo cual nos hubiera dado un resultado erróneo. Finalmente calcularemos la presión hidrostática en el punto B, el cual se encuentra en el fondo del recipiente. La profundidad de la superficie libre al fondo simplemente es la suma de 1.5 metros más 2 metros. Esto nos da un resultado de 3.5 metros. Haciendo esta operación, simplemente nos queda como 34.300
hectopascales.